Hola a todos, en este video vamos a trabajar y explicar el producto punto, que es una nueva operación en la que vamos a algo parecido a multiplicar vectores y el resultado que vamos a obtener de este producto punto ya no va a ser un vector, sino que va a ser escalar. Entonces, por eso es que también este producto se llama producto escalar. Para esto vamos a tener estos dos vectores como ejemplo, dos vectores genéricos en dos dimensiones, con entradas solo en X y en Y. Ambos solo con entradas en X y en Y. Es importante que ambos tengan las mismas dimensiones, es decir, las mismas entradas, que estemos trabajando con que ambos vectores sea con X en Y o X, Y, Z, pero que tengan el mismo número de entradas. Esta operación se define de la siguiente manera cuando estamos trabajando en coordenadas rectangulares. Entonces vamos a poner esto con rojo, en coordenadas rectangulares, U1 producto punto con el vector V es igual a, vamos a escribirlos, UX, UY, punto Vx, Vy. Y vamos a realizar lo siguiente. A esta entrada de X la vamos a multiplicar con esta entrada de X del otro vector. Entonces aquí tendríamos Ux por Vx. ¿Ok? Entonces esa es la primera entrada. Ux por Vx. Y le vamos a sumar al otro producto, al de la entrada en Y con la otra entrada en Y, que esa sería Uy por Vy. Entonces, simplemente esta es la forma en cómo se define nuestro producto punto. Supongamos que U1, solo U, es igual a 3 metros, 3 metros. Y V es igual a menos 2 metros, 4 metros. Entonces, aplicamos el producto punto, U.V sería igual. Reescribimos 3 metros, 3 metros, punto, producto punto, menos 2 metros, 4 metros. Multiplicamos la entrada con X con la entrada en X, 3 metros por menos 2 metros, esta con esta, y le sumamos el producto de la otra entrada, 3 metros por 4 metros. Igual a 3 por menos 2, menos 6 metros cuadrados. Las unidades también cuentan, metro por metro nos da metro cuadrado, más 3 por 4 metros cuadrados. Y este resultado, estas cantidades que tenemos aquí ya son cantidades escalares, ya no son vectores. Entonces ya los podemos sumar como hemos sumado toda la vida. Menos 6 más 12, eso nos da 6 metros cuadrados. De esta manera, el producto punto de U con V, vamos a ponerlo en grande, U punto V es igual a 6 metros cuadrados. Ahora, hay otra forma en la cual podemos definir al producto punto. Esto fue con coordenadas rectangulares. Ahora, en coordenadas polares, recordemos que ahí tenemos la magnitud y el ángulo. Entonces, en términos de la magnitud y del ángulo, el producto punto de U con V es igual a la magnitud de U por la magnitud de V que multiplica al coseno del ángulo formado entre los vectores. No es el ángulo, este ángulo es importante, no es el ángulo de U ni es el ángulo de V, sino que es el ángulo que se forma entre ambos vectores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo aquí un plano, un eje coordenado, X, Y, y tengo aquí a mi vector U, este es mi vector U, y aquí tengo a mi vector V, este ángulo, el que se forma entre los vectores, este es el ángulo que me interesa para el producto punto, es este. ¿Ok? No es el que forma el vector U, ni es el que forma el vector V. Es el ángulo entre los vectores. Entonces, en términos de coordenadas polares, así es como definimos a el producto punto. Entonces, dicho eso, como siempre, pues un ejemplo viene bien para aterrizar las cosas. Entonces, pues podemos trabajar con, bueno, vamos a otro ejemplo. U igual a 6 metros, 6 metros,
y V igual a 3 metros, 4 metros. Y vamos a ponerlos en coordenadas polares. Entonces, en coordenadas polares, este sería la magnitud de este vector, pues nos daría, vamos a hacerlo con la calculadora, entonces sería, sería esto, 6 raíz de 2 metros con un ángulo de 45 grados, y esto sería 5 metros con un ángulo de 53 grados. Cuatro entre 3, la tangente inversa. Sí, 53 grados. Ahí está. Entonces, ahora ya tengo a estos dos vectores, los tengo en ambas coordenadas, tanto en coordenadas rectangulares como en coordenadas polares, para poder trabajar. Lo que yo quiero saber es ¿cuál es el ángulo? La pregunta que podríamos generar aquí es, ¿cuál es el ángulo que forman, o cuál es el ángulo entre el vector U y el vector V? ¿Cuál es ese ángulo? Es decir, entre paréntesis, el que quiero conocer es teta U, subíndice UV. ¿Cuál es ese ángulo? Entonces, para eso voy a utilizar la definición de producto que tengo aquí, de producto punto. A quien quiero despejar, a quien quiero conocer, es a este. Entonces, pues aprovecho y veo que estos dos están multiplicando, van a pasar del otro lado dividiendo. Entonces, tendría que el coseno del ángulo es igual a el producto punto de U punto V entre la magnitud de U, magnitud de V. Entonces aplico de ambos lados el coseno inverso y tengo que el ángulo UV va a ser igual al coseno inverso de el producto punto de U punto V entre el producto de sus magnitudes. Y ya tengo todo. Ya simplemente lo que tengo que hacer es sustituir. Entonces vamos a hacer eso aquí. Esto sería igual al coseno inverso de U punto V sería 6 metros, 6 metros, punto 3 metros, 4 metros. Todo esto dividido entre la magnitud de U, que son 6 raíz de 2, 6 por raíz de 2 metros, por 5 metros. Simplemente hay que realizar las operaciones que ahí van indicando. Y ahora sí, ya tenemos abajo en coordenadas polares, arriba en coordenadas rectangulares, tenemos que calcular el coseno a la menos 1 de 6 por 6, arriba vamos a tener 18, más 6 por 4, 24, dividido entre 30 por raíz de 2 metros. Entonces esto sería igual al coseno inverso de 7 raíz de 2 entre 10. Entonces aquí arriba vamos a tener metro, abajo vamos a tener metro, metro entre metro se cancela, y eso es bastante sensato porque lo que tenemos aquí es una función trigonométrica a la que no le importan las unidades. Entonces este ángulo, como lo vamos a tener, simplemente es sacando el coseno inverso, y este ángulo es de 8. 8.1, que lo podemos redondear a 8 grados. El ángulo que se forma por estos vectores que tenemos acá, el vector U y el vector V, es de aproximadamente 8 grados.